Bien, muchas gracias, presidente. La actual Junta Directiva de la Sociedad organizó un simposio institucional organizado por la propia Junta para un poco ver cuál es el camino y cuál es la posición de la EH y cómo podemos avanzar en el hecho de la eliminación de la infección por virus C. Entendiendo que estamos alineados con la declaración de la OMS, como no podría ser de otra manera, que requiere para el 2030 la eliminación en términos físicos de la infección por virus de la hepatitis C, no la erradicación. Y estamos alineados con las decisiones europeas, con el manifiesto europeo, que define exactamente cuáles son los criterios para que en el 2030 estemos libres de esta infección. Todos ustedes, porque son hepatólogos, conocen perfectamente que disponemos hoy en día de las herramientas adecuadas, de los tratamientos adecuados para conseguir esta finalidad. Por tanto, va a depender de las estrategias que utilicemos para que seamos capaces de conseguir estos objetivos. Y en este sentido, este simposio, yo he pensado que tenía que ser con gente relevante, que no fueran hepatólogos, pero que estuvieran involucrados en la estrategia y en las decisiones de estos tratamientos. Y estoy feliz porque disponemos de un cartel de lujo. El doctor José Luis Calleja, a quien todos conocen y que forma parte de nuestra sociedad, va a delimitar y va a exponer brevemente los mensajes claves que nosotros creemos que son importantes hacia la eliminación del virus. Después va a hablar el profesor Guillem López Casasnovas, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, probablemente uno de los expertos en economía de la salud más importantes, no solo a nivel estatal, sino a nivel internacional, asesor del Banco Mundial, una persona de prestigio reconocido y que otras veces hemos tenido oportunidad de escuchar con atención. Otro disertante al que quiero agradecer especialmente que haya venido es el doctor Antoni Gilabert. Es el gerente de prestaciones farmacéuticas y acceso al medicamento de la Generalitat de Cataluña. Y es una de las voces autorizadas en el Comité Interterritorial y, por tanto, una de las personas adecuadas para explicarnos exactamente cuál va a ser la estrategia durante los próximos meses. Y finalmente, mi agradecimiento personal a la doctora Maravillas Izquierdo, que es subdirectora general de cartera plana del Ministerio de Sanidad, que se ha prestado a acudir y a presentar los datos del Plan Nacional. Quiero, de una manera específica y yo diría solemne, agradecer al ministro Alonso y a todo el equipo del Ministerio que fue capaz de aprobar el Plan Nacional contra la hepatitis C. Gracias a ello se han podido tratar en España 65.000 pacientes. Sin ellos esto hubiera sido absolutamente imposible. Creo que todos los hepatólogos, pero sobre todo nuestros pacientes, están en deuda y en agradecimiento con el ministro Alonso y con su equipo por la aprobación de este plan. Y, por tanto, quiero agradecer especialmente a Maravillas que hoy haya acudido para sustituir al secretario de Estado Castrodeza, que nos había confirmado su asistencia y que por motivos personales media hora antes no ha podido desplazarse. Sin más preámbulos, le pido al doctor José Luis Calleja que nos comente los datos que él presenta.
Pido a los speakers, por favor, que suban al podio. Profesor López Casasnovas, doctor Antoni Gilabert, maravillas. Buenos días. Bueno, como me ha comentado el doctor Esteban, voy a pasar a presentar quizás los mensajes claves que realmente podemos utilizar en el tratamiento de la hepatitis C. Yo creo que cuando uno intenta definir qué objetivos tiene curar a un paciente de hepatitis C, tenemos unos objetivos inmediatos, unos objetivos a medio plazo y un objetivo final. Los objetivos a corto plazo es curar la enfermedad. Y en este sentido yo creo que existen numerosas evidencias científicas, series publicadas. Esta es la serie española recientemente publicada en Journal Hepatology, donde se demuestra cómo la administración de estos tratamientos antivirales, estas son las dos medicaciones más utilizadas en el plan nacional, ledipasvir, sofosbuvir, maribavir o la combinación de onbitasvir, paritoprevir, ritonavir con lasabuvir con o sin ribavirina, como ven en esta diapositiva, consigue tasas de curación por encima del 95% en pacientes, como ven, el 50% de ellos pacientes cirróticos con enfermedad hepática avanzada. Es decir, que el objetivo inmediato de curación de la enfermedad, creo que existe una evidencia científica completa de que se consigue con este tipo de tratamientos antivirales. El objetivo a medio plazo sería intentar regresar parte de la fibrosis que estos pacientes han desarrollado durante el tiempo que han tenido la infección. Y en este sentido tenemos algunas evidencias actuales de que este tipo de tratamientos, como ven en esta diapositiva que les presento aquí, existen evidencias en que el tratamiento antiviral en al menos un subgrupo de pacientes produce una disminución, una regresión de la fibrosis presente y en algunos casos incluso una disminución también de la presión portal. Pero en cualquier caso, los objetivos a medio plazo debe ser que la curación de esta enfermedad se acompañe, obviamente, de una mejora de la supervivencia. Y, de nuevo, existen trabajos en la literatura en que los pacientes que alcanzan la respuesta viral sostenido se acompaña de una disminución de todas las causas de mortalidad, una disminución de las complicaciones de la enfermedad hepática, carcinoma hepatocelular y descompensación hepática. Pero no podemos olvidarnos que el objetivo final es conseguir la eliminación de la infección por virus C. Como ha dicho el doctor Esteban, todos los organismos internacionales, europeos, realmente han manifestado el interés de conseguir la eliminación de esta infección. Conseguir, por lo tanto, en un plazo razonable de tiempo, lógicamente dependerá en qué país uno se sitúe, el que esta enfermedad, que es ahora mismo, o ha sido hasta ahora, la principal causa de cirrosis y de cáncer en nuestro medio, se convierta en una enfermedad residual. Para ello necesitamos, en mi opinión, tres tipos de estrategias. La primera es un aumento de la tasa de diagnóstico, la segunda es un tratamiento de los pacientes sin fibrosis y por lograr también la disminución de la incidencia de casos nuevos. Y simplemente me referiré brevemente a cada uno de estos asuntos. Es, por lo tanto, el momento de cambiar la preocupación de nuestro paciente individual, de la curación de ese paciente con fibrosis avanzada que teníamos en la consulta, que como consecuencia del Plan Nacional hemos podido curar durante estos años que hemos estado tratando a pacientes con antivirales orales. Por lo tanto, tenemos que pasar de pensar en el individuo a pensar en la sociedad y intentar pasar del problema individual hepatológico al problema de salud pública en el que estamos actual. Para ello es fundamental disponer de datos epidemiológicos actuales. Estos son datos presentados ayer mismo por el doctor Crespo en un estudio en el que se ha realizado en distintos centros de España, en Madrid, en Santander y en Valencia, en el cual se actualiza que la prevalencia, es un estudio de base poblacional, la prevalencia de la infección por virus C es del 1,1% y lo que es más importante, el porcentaje de pacientes virémicos dentro de estos pacientes serológicamente positivos es menor del que se esperaba, en torno a un 0,30-35%. De tal manera que el número probablemente total de pacientes virémicos susceptibles de tratamiento no son aquellos 800.000 o 1 millón de pacientes que hablábamos hace simplemente un par de años, sino que probablemente esta cifra sea más cercana a lo que es realmente verdad. Y además, gracias al Plan Nacional, se han podido tratar más de 65.000 pacientes hasta noviembre del 2016, estos son los datos de Madrid, más de 15.000 pacientes tratados en nuestra comunidad,
Pero, como digo, sin embargo, si no somos capaces de aumentar la tasa de diagnóstico, seguiremos creciendo en la tasa de tratamiento y, sin embargo, estaremos colocados, como en esta parte de la diapositiva, en un sitio central en cuanto a la tasa de diagnóstico. Por ello, debemos pensar en qué beneficios tiene el paciente sin fibrosis de erradicar o eliminar la infección por virus T. Y para ello hay que pensar en la infección por virus T como una enfermedad sistémica y en el impacto que tiene esta enfermedad en la calidad de vida de los pacientes. Todos somos conscientes de que la infección por virus T, fundamentalmente mediada a través del sistema inmunológico, tiene múltiples manifestaciones extrahepáticas, hematológicas, dermatológicas, renales, endocrinas, oculares, vasculares, que confieren obviamente una morbilidad a los pacientes que están infectados por virus T, independientemente de su grado de fibrosis. Más aún, recientes estudios demuestran la importancia de las manifestaciones metabólicas del virus T, es decir, que a la cirrosis se puede llegar a través de la hepatitis crónica, de la evolución, de la progresión de esta enfermedad fibrótica. Pero también sabemos que la infección por virus T interfiere en el metabolismo de la glucosa, aumenta la resistencia a la insulina, produce daño renal, enfermedad coronaria, enfermedad vascular, que determina que los pacientes con infección por virus T tienen una mayor tasa de insuficiencia renal, una mayor tasa de infarto agudo de miocardio y una mayor tasa de ictus. Y por lo tanto, este es un motivo porque lo que sí sabemos es que cuando se alcanza la respuesta viral sostenida en estos pacientes, como ven, la respuesta viral sostenida reduce de manera significativa la resistencia a la insulina y reduce la incidencia de diabetes tipo 2 hasta en un 60% de los pacientes en los que se consigue la curación de la infección por virus T. Y esta mejoría en los parámetros metabólicos se traduce en un menor riesgo de insuficiencia renal crónica y de enfermedad cardiovascular cuando somos capaces de curar a los pacientes. Es decir, que el grado de fibrosis es importante, era lo prioritario, era lo primero, pero no es lo único en la infección por virus T. Además, si tenemos en cuenta la calidad de vida, sabemos que los pacientes que están infectados por virus T tienen una serie de manifestaciones, probablemente difíciles de medir, que impactan en su calidad de vida. Y para esto se ha habido numerosos estudios con cuestionarios ad hoc dirigidos a identificar este impacto en la calidad de vida, en la cual se ve que tanto los pacientes con fibrosis precoz o avanzada, cuando se curan, realmente mejora en su calidad de vida, incluso en la esfera neurocognitiva, como se ha demostrado recientemente. Es decir, que tiene también un impacto en la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, y para terminar, los pacientes que tienen enfermedad leve tienen que pensar que el tratamiento evita la progresión de la enfermedad, cura la enfermedad extrahepática y metabólica, son pacientes más fáciles de tratar de los que hemos tratado, mejora las comorbilidades asociadas y además podemos probablemente utilizar tratamientos cortos que digamos, son más aceptables todavía aún que en los pacientes. Por último, déjeme centrarme en la disminución de la incidencia de casos nuevos con el tratamiento prioritario de poblaciones que son las que transmiten a día de hoy el principal número de casos nuevos. Se trata de los pacientes adictos a drogas por vía parenteral o que han tenido o que están en este proceso. Como ven, la mayor parte varones, policonsumidores, la mayor parte con tratamiento sustitutivo con opiáceos, pacientes que además tienen una relación con prisiones de entrada y salida frecuente, con bajo nivel de instrucción y además con comorbilidades asociadas que necesitan de tratamiento con numerosos fármacos. Son, por lo tanto, causantes de la mayor parte de los casos nuevos en los países occidentales y además son un colectivo clásicamente infratratado por los efectos secundarios que tenía el interferón y por la propia idiosincrasia de este tipo de población con muy poca, en ocasiones, digamos, relación con el sistema sanitario habitual. Disponemos de estudios actualmente que demuestran que el tratamiento de este grupo de pacientes, incluso de los que consumen activamente sustancias, no se asocia a una disminución de la tasa de curación. Y, por lo tanto, son pacientes que a nivel de la utilización de antivirales orales, digamos, tienen el mismo tipo de respuesta. Por último, la prisión, los pacientes que están en prisión debe ser visto como una oportunidad precisamente para tratar este tipo de pacientes, teniendo en cuenta que la prisión no es un departamento estanco, son muchos los alojados en prisiones, digamos, que de alguna manera salen a la sociedad, entran y salen, y son pacientes que sabemos que cuando se analiza realmente el tratamiento de estos pacientes una vez que están en prisión, precisamente lo que hacen es producir un beneficio a la sociedad en términos de disminuir precisamente el número de infecciones nuevas. Por lo tanto, yo creo que las estrategias que hay que seguir son diagnosticar y tratar a los pacientes
en los cuales haya infección por virus T, fundamentalmente desarrollando programas de screening, facilitando la coordinación entre atención primaria y especializada, dando acceso universal al tratamiento antiviral y facilitando aún más una reducción de costes de los fármacos antivirales. Además, en el terreno de la prevención hay que hacer programas de reducción de daño, intercambio de jeringuillas, por ejemplo, tratamiento sustitutivo con opiáceos, tratamiento prioritario de esta población en riesgo de transmisión y una mayor, exactitud en la declaración de hepatitis aguda para conocer los focos nuevos de infección. Y, por último, debemos preocuparnos del conocimiento social de esta enfermedad, concienciando a la sociedad de la importancia de la misma, eliminando los estigmas que todavía siguen existiendo y consiguiendo el compromiso de los gobiernos para esta eliminación. Así que, como me ha pedido el doctor Esteban mensajes claros, les diré que creo que hay que hacer aumento de la tasa de diagnóstico con programas de screening en población general. Debemos tratar a los pacientes que no tienen fibrosis con una expansión del Plan Nacional a pacientes F0, F1 e intentar conseguir la disminución de casos nuevos con la estrategia del tratamiento como prevención en una enfermedad que, como saben, no existe ninguna vacuna. Muchas gracias por su atención.